está titulado, el capítulo está titulado como fundamentación. Esta es la forma en que aparece en el protocolo que se plantea o el reglamento que se plantea la Universidad Latina para las maestrías profesionales. Sin embargo, en otros contextos de análisis, en textos o en otros contextos de presentación de trabajos de investigación, los antecedentes y descripción del problema hacen parte del planteamiento del problema. Es decir, el planteamiento del problema es señalar el antecedente o situaciones que fueron suscitándose hasta que se evidenció el problema, la misma descripción del problema en sí, de esos hechos y sus interrelaciones con factores asociados, y el planteamiento del problema, que se traduce en su formulación, es la pregunta de investigación genérica o general y en algunos casos subsecuentes preguntas secundarias. Pero en este caso he tratado de darle un formato, aunque el formato se mantiene, el de la universidad porque está en el reglamento, le he tratado de dar una descripción en lo sucesivo para que no se confundan los antecedentes del problema con los antecedentes de la investigación. También hay que plantear una justificación del proyecto de investigación o del proyecto que vamos a desarrollar, sus objetivos general y específico, el alcance, proyección y límite del proyecto y el impacto o beneficios esperados, que en alguna medida aquí lo colocan, pero guardan mucha relación con la justificación. De hecho, yo no pondría esto aquí, pero en alguna forma es replantear qué beneficios específicos, en qué beneficios específicos se traduciría la investigación, que guarda un poco de relación o bastante relación con esa justificación. En este caso, los antecedentes y descripción del problema se refiere a la identificación de los hechos que fueron suscitándose, es decir, antecedentes o situaciones que antecedieron al problema o que anteceden al problema y cómo está actualmente ese problema. Es decir, en los antecedentes, cómo ha ido evolucionando la situación que nosotros estamos analizando y cómo está en el momento en que quiero hacer la investigación ese hecho u objeto de estudio. Eso es o significa describir los hechos o situaciones que se observan al analizar el objetivo de investigación, el objetivo o objeto de investigación. O sea, cuáles han sido los síntomas, es decir, hechos, situaciones que se han ido suscitando y que han manifestado la evidencia de un problema. Y cómo estos se interrelacionan con otros factores o hechos o situaciones que el investigador considera posibles causas del problema. Generalmente a esto le llaman causa y efecto. Yo puedo también tener, en ese caso, muchos autores hablan de variables, que eso se va a tratar en este caso en el segundo capítulo, en otros esquemas de investigación en el tercero, pero nosotros acá en el protocolo lo coloca en el segundo. Nuestro objeto de investigación es nuestra variable de investigación, que puede estar asociada a causas. Dependiendo de mi variable o mi factor objeto de investigación, si es una variable, si es una sola variable, es una variable compleja, entonces ella va a tener subfactores o subvariables que construyen ese problema o generan ese problema o que se interrelacionan para que suscite el problema. En otras ocasiones tenemos dos variables o más que interactúan en el proceso de investigación, que interactúan o intervienen en la situación objeto de estudio. Eso lo vamos planteando, eso le da la complejidad a la problemática de investigación. El planteamiento del problema vendría a ser la descripción o enunciado del problema en forma narrativa
mostrando la situación objeto de estudio y lo que podría ocurrir si se siguen presentando los síntomas y no se hace nada al respecto, es decir, si no se realiza una intervención. Aquí nosotros hacemos un planteamiento más estructurado sobre cuál es la relación que subyace entre el problema, en este caso los síntomas, y esas posibles causas que están generando el problema. Luego se presenta, o el investigador presenta, una aproximación de cómo podría resolverse este problema, de qué manera podría o con qué mecanismo podría resolver el problema sin ahondar en la especificidad de cuál sería la solución o el modelo de solución, porque eso se traduce o se consigue a través del proceso de investigación. En esta sección se culmina con la formulación del problema a través de una pregunta o enunciado que genere la reflexión sobre el objeto de investigación. En algunos casos también es necesario desprender de la pregunta general de investigación o sintética de investigación a qué debo dar respuesta en forma lógica o qué debo identificar o evidenciar en forma secuencial para poder lograr mi resolución o mi respuesta al problema genérico. Para redactar el problema hay que tener en cuenta cuáles son los elementos del problema, hechos, datos, situaciones y percepciones relacionadas, y conceptos relacionados con el mismo. Si existen percepciones y no son hechos, también se puede mencionar, pero aclarando que no existe evidencia tal para manifestar esa percepción, que también podría ser un objeto de investigación. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual y cuál ha sido su tendencia? Y además, ¿cuál es la importancia del problema o situación objeto de estudio? Hay que tenerlo en cuenta porque eso debe estar descrito en la narrativa del problema. También se debe describir el problema en un breve párrafo, definiendo claramente cuál es la contradicción existente entre lo que sucede o la situación actual, lo que debe ser o situación deseable, es decir, cómo estoy ahora y cómo pretendo verme a futuro después de culminado todo mi proceso de investigación o con la intervención que yo aspiro terminar proponiendo, concretando en la redacción la pregunta principal que guarda relación con mi objeto de investigación y las preguntas secundarias que surgen de los interrogantes o declaraciones que plantea la pregunta o declaración principal. Es decir, ¿qué necesito evidenciar para poder contestar mi pregunta principal? Luego se justifica el proyecto. Entonces, en ello nosotros tenemos que redactar la justificación tratando de dar respuesta a el por qué es necesario conocer qué está ocurriendo alrededor del problema de investigación o el problema planteado, qué consecuencias tendría ya sea en un campo científico, teórico o práctico, es decir, si él va a generar nuevo conocimiento, si va a generar una nueva metodología, si yo voy a resolver una situación concreta, en qué medida la investigación responde a prioridades de la región y el país, es decir, si es una situación de imperante necesidad en el contexto nacional o si va a tener también impacto regional, qué tipo de conocimiento e información se espera obtener y para qué servirá, de qué manera se van a dar a conocer los resultados, a quién y para qué les servirá, quién se beneficiará directa
mente de quiénes son los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto de investigación y si se trata de, en el campo de la docencia, o si yo al final lo que espero o visualizo es generar algún tipo de, por ejemplo, doctrina o teoría, o por ejemplo, una propuesta académica, llámese diplomado, llámese curso, llámese guía de actuación, o si yo voy a desarrollar un concepto que no está claro dentro de nuestra legislación y requiere un desarrollo epistemológico para que tenga mayor comprensión, entonces nosotros estamos aportando también a la docencia. Por otro lado, los objetivos, el general y específico. Quiero aclarar también que esto es un resumen de lo que ustedes ya tienen en las diapositivas que dimos, las dos primeras clases. Pero aquí lo he tratado de sintetizar para aclarar un poco cómo desarrollar las asignaciones. El objetivo general generalmente es uno, dependiendo de la complejidad, que guarda mucha relación con el título o no debe alejarse del título, solo que el objetivo es más conciso. Debe abarcar en forma genérica todos los elementos de la investigación que se requieren lograr o ese esfuerzo mancomunado en las actividades de investigación, cómo se van a traducir finalmente o se esperan traducir finalmente o cuál es mi meta general y debe responder a la siguiente interrogante. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué o a quiénes? El marque territorial o ubicación física de la situación a analizar y el cuándo, que sería el periodo de referencia de mi investigación. Y los objetivos específicos corresponden a un mayor grado de precisión, es decir, qué necesito obtener en el proceso de investigación, qué necesito evidenciar en forma secuencial para poder alcanzar mi objetivo general y en consecuencias resolver mi problema de investigación. Debe tratar de simplificarse en números y en extensión y debe averiguar el número de factores interactuantes y deben simplificarse en su presentación. Cuando hablo de los factores interactuantes es todas las situaciones que debo abordar o en forma exhaustiva revisar para poder alcanzar ese objetivo. Cuando los redacto no debo repetir esto necesariamente a quién y en qué tiempo lo quiero hacer o a qué periodo se refiere, porque ya está contenido o en el título o en el objetivo general. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, nosotros obtenemos un desarrollo, está en 3 páginas. Pero recuerden que cuando ustedes van a presentar el proyecto final debe ser a doble espacio, que eso todavía no hemos hablado porque lo voy a dejar para esto, cuando ya hayamos alcanzado el desarrollo del contenido y luego vamos a ver la forma. Generalmente esto es de espacio y medio, 2 espacios. La latina utiliza 2 espacios de interlineado y utiliza la letra Arial tamaño 12. En este caso tengo un tema titulado Desarrollo de un aplicativo para el registro y seguimiento de la información de los procesos judiciales en la firma XYZ Abogados. Bajo este supuesto de investigación o este problema este título de investigación, vamos a ver los antecedentes en la descripción del problema. En esta descripción del problema, el autor va de lo general a lo particular, hablando de lo que ocurre en algunas latitudes que decidió tomar como
referencia que manejan programas para el manejo de jurisprudencia, leyes y trámites procesales y que lo han hecho con éxito. En Colombia, que es el marco de referencia del investigador, de allí baja hacia lo nacional y habla sobre la existencia de sistemas en el rama judicial o en el órgano jurisdiccional, pero también nos habla que tienen ciertas limitaciones y que también hay en paralelo quienes desarrollan aplicaciones para su propio uso. También nos habla de compañías comercializadoras que se dedican a estos fines, pero que ellos trabajan bajo el concepto de licencia, lo que genera costos altísimos y también genera la posibilidad de mantenimientos con costos altísimos. En este caso, él nos habla que la necesidad es para una firma que es más pequeña y quieren saber o quieren identificar la posibilidad, o sea, hacer como la factibilidad o posibilidad del desarrollo de un aplicativo o un software que les ayude a manejar ese problema. Pero antes de ello se plantean que el volumen de información que ellos tienen y la necesidad de tenerlos en un tiempo de respuesta oportuna y el hecho de la localización y control de los documentos genera pérdida de tiempo y también falta de credibilidad quizás en la empresa. Entonces se plantea la necesidad de tener algún sistema que les permita a ellos realizarlo, toda vez que lo que existe disponible para estos fines no necesariamente es para el manejo documental. Y habla entonces de la posibilidad de tener una aplicación que ayude a estos efectos. Se plantea entonces una pregunta de investigación que dice, ¿cómo desarrollarse? La pregunta acá es, ¿cómo debe ser o cómo se debe desarrollar una aplicación, en este caso software, que permite el manejo eficiente y seguro de la información de los procesos que tramita la firma XYZ Abogados? Entonces, esta es la pregunta genérica que guarda relación con mi objeto de investigación. Y luego se puede ir traduciendo algunas preguntas subsiguientes. Quiero también mencionar que esta pregunta de investigación también, si está bien formulada y guarda relación con el objeto de investigación y mi título de investigación, me permite desarrollar posteriormente el objetivo general de la investigación. Luego debo preguntarme, ¿qué asuntos o qué yo debo investigar o evidenciar o documentar o analizar o identificar para obtener respuesta a la pregunta de la investigación, la pregunta general, la pregunta principal? Entonces, me tengo que preguntar, ¿qué necesito yo para saber cómo debe ser ese software o cómo se debe desarrollar para que sea eficiente y sea seguro? Entonces, lo primero que debo saber es cómo se está, hacer un diagnóstico o conocer cómo es el flujo del proceso actual del registro y seguimiento de la información jurídica en la firma, o sea, cómo lo están haciendo, cómo se mueve en todas las fases de ese proceso de actuación. Yo necesito conocer en qué momento es crítico la información, qué información debe ser resguardada. También, cuáles son los requerimientos para el funcionamiento y administración de una aplicación informática. Luego leo cuál debe ser la estructura de la base de datos. Yo considero que esta pregunta, ¿cuál debe ser la estructura de la base de datos?, es definir qué información, o sea, esta debería ser la segunda,
es decir, qué información debe contener esa base de datos y cuál debe ser su estructura, es decir, cuáles son los vínculos entre un campo y otro campo, es decir, una característica a almacenar y otra característica a almacenar. O sea, qué información debe ser validada o debe ser consecuente, cómo debe ser la trazabilidad de la información, dónde yo debo hacer eh, aseguramiento de la seguridad, dónde yo debo poder generar algún tipo de informe o reporte, visualizar cómo debe ser la captura de los datos y los productos de información que yo he analizado requiere esa empresa para la eficiente gestión de sus casos. Y luego yo podría plantearme entonces, sabiendo esto, qué requerimientos necesito para su funcionamiento y su administración para la gestión de información, es decir, qué necesito para que funcione en materia de software, de hardware, de internet, de almacenamiento, si necesito personas o una persona, una o dos personas para administrar la información, cómo se va a gestionar esa y cada cuánto tiempo se va a gestionar. Y luego yo me puedo plantear cómo va a ser la ejecución de ese software o aplicación informática para la información, es decir, cómo planeo esa puesta en ejecución y cuáles van a ser los costos inherentes para esa, esa, esa implementación. Luego tenemos la justificación. En amarillo tenemos los elementos primordiales de una justificación es para quién sirve, qué se busca, a quién se va a beneficiar, qué vamos a obtener, agilidad de trámites, mejoramiento en los tiempos en cuanto a la resolución y a la simplicidad, ahí dije quién se va a beneficiar, que se va a alcanzar mayor productividad, va a haber mayores ingresos para la empresa, va a haber reducción de gastos, vamos a utilizar un software libre para estos efectos que va a ser entonces adecuado a la necesidad. Y tenemos los objetivos, que en este caso los objetivos serían el desarrollar un aplicativo para la sistematización de los procesos judiciales, de la firma, no sé qué. Entonces, si hubiese un periodo de tiempo, se coloca el periodo de tiempo. Aquí, agilizar los procesos de registro y seguimiento de la información, determinar requerimientos funcionales, diseñar la estructura de datos y definir el plan. Aquí, en analizar los procesos, perdón, yo dije agilizar, analizar los procesos, es hacer ese flujo de cómo se mueve actualmente la situación de la información y los registros de datos a efecto de gestionar la información necesaria para tomar decisiones en ese lugar de trabajo. Y así subsecuentemente las proyecciones o límites, que es el alcance. Aquí el alcance es hacia quien va dirigido la firma, es en el marque territorial o la ubicación física. Luego también tenemos la parte de lo que se proyecta con este aplicativo. También se tiene el alcance del resultado final de la investigación, que, que no se va a implementar en todo el universo de la firma, sino que se va a desarrollar y validar la aplicación informática con sus respectivos costos de implementación, es decir, se va a hacer un desarrollo y prueba, más sin embargo no se va a ejecutar en toda la empresa, pero plantean un plan de ejecución y presupuesto de implementación. Y también nos hablan de un alimentante, es que está hecho, como las leyes no son estáticas, sino que son dinámicas, que va a obedecer también, que no obedece, que ella no está diseñada para la normativa actual. Mas, sin embargo, para las modificaciones no está diseñada, pero
el aplicativo está diseñado con una flexibilidad que va a permitir hacer modificaciones a quien administre la aplicación en su área, en este caso en la firma. Y así vemos cómo esto se plantea en forma sencilla la fundamentación. Luego entonces